Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ismael. Hoy voy a explicar nomenclatura de compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son una variación de compuestos muy útiles y presentes básicamente en la mayoría de nuestra vida diaria. Entonces, según la IUPAC, se aceptan tres nomenclaturas: nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional, cada una con sus propias reglas. La nomenclatura sistemática se caracteriza por usar prefijos griegos o prefijos griegos numéricos. Por ejemplo, mono, que es 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hecta 7, octa 8, nona 9 y deca 10. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el oxígeno tiene 2, entonces se usa dióxido. El oxígeno también se nombra como óxido, entonces dióxido. Estoy diciendo que tengo dos oxígenos de carbono. Para los compuestos que no son oxígeno no se les agrega la terminación mono. En este caso aquí tengo tres, entonces sería trióxido, tres oxígenos, trióxido de azufre. Cuando yo digo de azufre me refiero a que solo hay un solo azufre. En este caso hay un solo oxígeno, entonces monóxido de nitrógeno y hay un solo nitrógeno. En este caso hay 5 oxígenos y 2 fósforos, entonces pentaóxido o pentóxido de difósforo. En este caso el oxígeno tiene 7 y 2, entonces en este caso se usa la terminación o el prefijo hectaóxido de di de 2 cloro, di es 2, entonces hectaóxido de dicloro. La nomenclatura stock en su caso usa números romanos para ejemplificar con qué valencia está trabajando el elemento que no es oxígeno. En este caso los elementos que no son oxígeno son carbono, azufre, nitrógeno y fósforo. En este caso, en el primer compuesto, el carbono está trabajando con una valencia 4, por lo tanto el oxígeno se nombra óxido de carbono 4. Aquí en este caso se nombra óxido de azufre 6. En este caso, óxido de nitrógeno 2. En este caso se nombra óxido de fósforo 5. ¿Y por qué de fósforo 5? Me preguntan si el oxígeno es el que tiene 5. Sabrán que las valencias de cada compuesto se cruzan. Por lo tanto, la valencia del oxígeno se le escribe al carbono y la del carbono al oxígeno, la del azufre al oxígeno y la del oxígeno al azufre, y así sucesivamente. En la nomenclatura tradicional es una nomenclatura un tanto más compleja porque tiene más reglas. Y aquí todo va a depender de los números de oxidación que tenga el compuesto. Hay compuestos que solo tienen un solo número de oxidación, entonces se le agrega la terminación ico. Al que solo tiene un solo número de oxidación, por ejemplo el calcio, entonces a los compuestos que lleven calcio se llamarían óxido cálcico. Si el elemento tiene dos números de oxidación, se aplica sufijos de menor a mayor. Oso para el número de oxidación de menor tamaño y ico para el número de oxidación de mayor tamaño. Vamos a ejemplificar aquí. Por ejemplo, tengo el cerio, el hierro, el cobre y el bismuto. Cada uno de ellos tiene dos números de oxidación: cerio 3, cerio 4, hierro 2, hierro 3, cobre 1, cobre 2, bismuto 3, bismuto 5. En el primero, el cerio 3 es el de menor tamaño y el 4 es el de mayor tamaño. Por lo tanto, el compuesto se llamaría, para el de menor tamaño, óxido ceroso, y para el de mayor tamaño, óxido cérico. Si ustedes pueden ver aquí, las valencias de los compuestos se siguen cruzando. El 3 del cerio se cruza para calcar el oxígeno y el 2 del oxígeno se cruza al cerio. En este caso se aplica un término que se llama simplificación, que aquí quedaría 2, aquí quedaría un 2 y aquí un 4, pero como estos números son divisibles, se divide entre el más pequeño, y el más pequeño entre 4 y 2, 2, entonces le quedaría 1 y 2. En el caso del hierro quedaría óxido ferroso para el más pequeño y óxido férrico para el más grande.
óxido cuproso para el más pequeño en el cobre y óxido cúprico para el más grande, óxido bismutoso para el más pequeño del bismuto y óxido bismútico para el más grande. Si el compuesto tiene 3 números de oxidación, entonces se usan prefijos y sufijos. El sufijo oso para la valencia menor, el sufijo ico para la valencia intermedia y el prefijo per, guión, ico y el sufijo ico en el guión dice va la raíz del elemento. Por ejemplo, podemos ver aquí este ejemplo del manganeso, tiene 3 números de oxidación que son 4, 6 y 7. Entonces las valencias las cruzamos. En este caso, la valencia del oxígeno la vamos a cruzar con la del manganeso y me va a quedar óxido, como es el más pequeño de las 3, el más pequeño, entonces me queda óxido manganoso. Estamos hablando de la terminación oso. Y la intermedia es el 6, entonces se llamaría óxido mangánico. Y la mayor es el 7, entonces se llamaría óxido per, donde va el guión va el nombre del compuesto, manga, y luego la terminación ico, entonces el compuesto es óxido permangánico. Y esa es cuestión de familiarizarse con la regla, aprenderla de memoria, analizar el ejercicio, estudiar, en otras palabras estudiar. Y pues tenemos la otra regla que es cuando un compuesto tiene 4 números de oxidación. Para ese tipo de compuestos se usa prefijos y sufijos. Como tiene 4 números de oxidación, se usa hipo-oso para la valencia de menor tamaño de las 4. Podemos ver acá, en el caso del cloro, tiene 4 números de oxidación, que es 1, 3, 5 y 7. La más pequeña de todas es 1. Entonces el cloro se le llama así, mire, hipo, ahí va la raíz del elemento, en el guión, clor, oso, entonces sería hipocloroso, mire, hipocloroso para el más pequeño. Y para las valencias intermedias, hay 2 valencias intermedias, valencia intermedia 1 que es la más pequeña y valencia intermedia 2 que es la más grande. Entonces las valencias intermedias, cuando es la valencia intermedia, entre las valencias intermedias son 3 y 5. Entonces le vamos a agregar a la valencia intermedia 1, que es la más pequeña de las 2 intermedias, entonces le vamos a agregar la terminación oso, entonces se llamaría cloroso, cloroso. En este caso, la valencia intermedia 2 lo llamaríamos clórico, porque le vamos a agregar la terminación ico. Y para la valencia más grande de todas, le vamos a agregar el prefijo per, ahí la raíz de clor y luego ico, entonces se llamaría perclórico. Y esas son las reglas que se van a ocupar en la nomenclatura tradicional. Como conclusión del tema tenemos que es importante aprenderse cada regla de memoria, diferenciar cada tipo de nomenclaturas, estudiar mucho, y estas reglas son importantes escribirlas en el cuaderno con sus respectivos ejemplos.